Buenos días, mi nombre es Julio César Chacón Velasco, soy profesor de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones y nos encontramos en el laboratorio de alta tensión que se encuentra ubicado en el edificio número 27 que lleva el mismo nombre, alta tensión. En este laboratorio se imparte la asignatura electiva de alta tensión a estudiantes de 10º grado del programa de Ingeniería Eléctrica. En este laboratorio lo que se hace es verificar los comportamientos de los aislamientos eléctricos de diversos dispositivos que posteriormente van a ser utilizados en la industria de la energía eléctrica, en el sistema eléctrico colombiano. Para ello disponemos en el laboratorio de dos secciones, esta en la que me encuentro actualmente, que corresponde a la sala de ensayos y donde se encuentran los equipos que ponen los valores de tensión a las señales necesarias. Uno de los equipos principales es el generador de impulsos de tensión, lo tenemos acá a mi derecha. Es un generador que tiene una capacidad nominal de 800 kilovolts, es capaz de generar señales de impulsos atmosféricos, señales de impulsos de maniobra y a su vez también puede generar señales de impulsos recortados si se adiciona a él un dispositivo que es el que tenemos acá, que es el espinterómetro. El generador funciona en esta sala que se va a encontrar todo el tiempo cerrada y no disponible a ninguna persona, y la medición se va a hacer a través de un método indirecto utilizando esa columna que aparece al fondo, que es un divisor de tensión capacitivo. Este equipo es fundamental para determinar el comportamiento de los niveles de aislamiento en los diferentes sistemas eléctricos. Este equipo puede ser utilizado hasta para sistemas con tensiones de hasta 34,5 kilovolts. El siguiente equipo que disponemos es una fuente de corriente alterna que formalmente es un transformador elevador de tensión monofásico. Nominalmente alcanza una tensión de salida de 300 kilovolts y complementariamente al generador de impulsos de tensión hace el paquete completo de pruebas que se requieren para verificar los comportamientos de los diferentes equipos del sistema eléctrico. En el laboratorio disponemos de unas muestras que se encuentran ubicadas acá al fondo, en donde los estudiantes pueden practicar, dependiendo de la necesidad de la prueba que se quiera realizar, pruebas que se realizan sujetas a normas internacionales, a normas avaladas por las normas técnicas colombianas, que para nosotros particularmente son las del IEEE y las de la IEC. También disponemos de algunos montajes para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, por ejemplo, este montaje que aparece acá, para poder hacer pruebas sobre aisladores, sean con el generador de impulsos de tensión o sean con la fuente de corriente alterna. Adicionalmente disponemos de unos montajes en donde ya en forma más teórica podemos hacer pruebas con electrodos normalizados tipo punta contra punta, punta que enfrentamos y la conectamos arriba sobre esa cadena de aisladores, que además tiene unos anillos aliviadores de campo para lograr que la señal se canalice hacia el electrodo deseado, en este caso una punta, o como en este momento dispuesto arriba a una plataforma para ubicar una placa. En esta segunda parte del laboratorio encontramos
la sala de control. Desde esta sala de control se maneja la tensión que se va a poner en la sala de ensayos. Previamente a poner la alta tensión hay que verificar unas medidas de seguridad que implican que la puerta de acceso a la sala de ensayos debe estar cerrada físicamente y cerrada eléctricamente. Físicamente corresponde a que nadie pueda acceder, ninguna persona, y eléctricamente corresponde a una condición en la cual los equipos no se pueden energizar si un enclavamiento eléctrico no está en la posición adecuada. Disponemos de una consola que es la que se encarga o con la cual nosotros nos encargamos de manipular la tensión en el generador de impulsos de tensión. Podemos modificar los valores de tensión a los deseados. Disponemos de su respectivo equipo de medición. Hay que anotar que todas las pruebas se deben realizar en términos de condiciones atmosféricas normalizadas, para lo cual previamente a la prueba se debe realizar una medición de temperatura, de humedad y de presión, y disponemos de los respectivos equipos para hacer esas mediciones. El otro equipo, el generador de corriente alterna, se controla desde esta otra consola. Igualmente la puerta debe estar físicamente cerrada. El enclavamiento debe también garantizarse para que la elevación de la tensión necesaria se pueda establecer en la sala de ensayos. Y igualmente disponemos de los equipos necesarios para hacer sus respectivas mediciones. Aparte de la asignatura alta tensión que se imparte en la universidad para los estudiantes de pregrado, y en donde ellos disponen de un manual en donde están listadas las prácticas que se realizan y que son complementarias a la parte teórica que lleva la asignatura. En el laboratorio también se realizan proyectos de investigación de estudiantes de maestría, y también se realizan servicios de pruebas a clientes externos que así lo soliciten. Esta sala cuenta con un espacio para los estudiantes para que ellos contextualicen las instrucciones de acuerdo al manual, se les den las indicaciones correspondientes y se les hagan las aclaraciones necesarias que en la parte teórica se han explicado, pero que van asociadas a la parte práctica. Previa a cada una de las prácticas, los estudiantes se reúnen con el profesor, discuten la parte teórica, la parte procedimental que requiere la ejecución de la prueba, y posteriormente los datos que se han tomado se proceden a evaluar utilizando softwares especializados a través de computadores. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Recuerde que les habló el profesor Julio César Chacón Velasco, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, ingeniero electricista, magíster en potencia eléctrica.